Bueno, el título del mensaje de este mediodía, el título es No callaré. ¿Cuál es el título de este mensaje? No callaré. Dile a la persona que está a tu lado, por favor, dile, no callaré. No callaré. Aquí mi maestro de inglés me dijo, ¿cómo me dijo? I won't shut up. I won't shut up. No callaré. ¿Dónde está él? No lo veo. Ese fue. Muy bien, ahí está él. ¿Está bien así como dije? I won't shut up. No callaré. Hechos 17, 1 al 9. Hechos 17, 1 al 9. Es una historia que estoy seguro que más de uno la habremos leído, no sé cuántas veces, pero estoy seguro que ya la hemos leído. Hechos 17, 1 al 9. Dice la palabra de Dios así: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Esa es la Escritura, es la palabra de Dios. Bien, vemos que Pablo anda con un compañero. ¿Se fijó con quién anda Pablo? Ahí lo dice, ¿verdad? Versículo 4. Se juntaron con Pablo y Silas, compañeros. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Ya había hecho un primer viaje llevando la palabra. Este es el segundo viaje, en donde él va llevando el evangelio a todos lados, según Dios le mostraba. Es su segundo viaje misionero. Bien. Como era de costumbre, dice ahí, a cada lugar que llegaba, él buscaba un punto de reunión. Y si había una sinagoga, aprovechaba para ir a la sinagoga a predicar de Jesucristo. Una sinagoga, quiero aclararle, no era un templo. No era un templo, era un local grande, pero no era una iglesia. Una sinagoga era un local grande que hubo necesidad de establecer cuando los israelitas fueron corridos de sus tierras y se dispersaron por muchos lugares. Y como los israelitas son gente muy devota, necesitaban reunirse para orar. Fue entonces cuando se encuentra la necesidad de hacer un local y se forman las sinagogas.
Aclaración, no son templos, no son iglesias. Son parecidas, pero no lo son. Son parecidas porque son puntos estratégicos de reunión que surgieron por necesidad de que los israelitas estaban regados por todas partes. Bien, entonces allí llegó Pablo y Silas a Tesalónica. Encuentran una sinagoga, un punto de reunión donde la gente se concurre para escuchar la lectura de las escrituras. Entonces Pablo ve allá una oportunidad. Diga oportunidad. Correcto. Entonces Pablo ve una oportunidad de ir y llevar el mensaje del evangelio. Pablo tiene un mensaje que tiene 3 puntos. Si usted se fijó, dígame cuáles son esos 3 puntos. Eso que le estoy diciendo está precisamente en el versículo 3. El mensaje de Pablo tenía 3 puntos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los 3 puntos del mensaje de Pablo? Estoy cachando la vez si leyó conmigo la Biblia, ¿eh? ¿Cuáles eran los 3 puntos? Punto número 1. ¿Ah? Ese es el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Primer punto, ¿qué dice yo? Le voy a invitar un refresco si me dice los 3. A ver, hermano Rey. ¿Mande? Bueno, el mensaje de la palabra de Pablo tenía que estar fundamentado en las escrituras. Pero ¿cuál era el contenido de ese mensaje? Hay 3 puntos. ¿Cuál es? Primer punto. Ahí va. Para que no se quemen su cerebro como me pasó a mí. El primer punto es que Jesús era el Cristo. Ahí lo dice, miren el versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Pero ¿quién era el Cristo? Vea la parte final del versículo 3, dice: y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Primer punto del mensaje de Pablo: Jesús es el Cristo. Quiero decirle que la palabra Cristo no es un nombre. La palabra Cristo es un título. Y la palabra Cristo significa varias cosas. Le voy a decir 2. La palabra Cristo significa Mesías. Mesías, la palabra Cristo. Ay, pastor, ¿de dónde sacas ese cuento, pastor? A ver, que un valiente lea Juan 1:41. Juan 1:41, ahí lo dice. Juan 1:41 dice de la siguiente manera: halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjate, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces la palabra Cristo significa, ¿qué significa? Esto es importante que usted lo sepa. ¿Qué significa la palabra Cristo? Mesías. Pero la traducción de la palabra Cristo, escucha esto, la traducción de la palabra Cristo al castellano significa ungido. ¿Se dio cuenta? La traducción literal de la palabra Cristo al castellano es ungido. Entonces fíjate, Cristo significa Mesías, pero también significa ungido. Entonces Pablo se preocupó, se esmeró por demostrar con los rollos, no con la Biblia, ¿verdad? Porque ahorita nosotros tenemos Biblia, ellos tenían puros escritos del Antiguo Testamento, y Pablo era un experto en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué digo que Pablo era un experto? Porque él era fariseo, y los fariseos se sabían las escrituras de pe a pa, al derecho y al revés. Entonces él podía manejar las escrituras como todo un teólogo, y él sabía, ¿verdad? Entendió, recibió revelación de que Jesús era el Mesías, era el ungido de Jehová, era el Salvador del mundo. De hecho, la palabra Cristo, según los diccionarios, también significa Salvador. Mire usted qué mensaje tan importante entonces estaba llevando Pablo. Le dije que son 3 puntos el mensaje de Pablo. Número 1, él estaba demostrando que Jesús es el Cristo, el Mesías que
Israel estaba esperando, del cual tenían conocimiento. ¿Cuál es el segundo punto del mensaje de Pablo? Ese está más fácil, versículo 3. Era necesario que el Cristo padeciera. En segundo lugar, el mensaje de Pablo era que el Mesías que iba a venir, el Cristo, debía padecer. ¿En qué consistió el padecimiento de Cristo? En que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Dile a tu vecino, por favor, dile a tu vecino, el padecimiento de Cristo consistió en que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Está largo, ¿verdad? No importa, dígaselo a su vecino. Está muy largo. Estamos probando si tiene retentiva. Entonces el segundo punto del mensaje de Pablo era que era necesario que el Cristo padeciera. ¿Y cuál era el tercer punto del mensaje? ¿Mande? La resurrección. ¿Ve? Lo dice. Y resucitase de los muertos. ¿Cuántos saben que Cristo resucitó de los muertos? Ajá. Mire, hermano, los líderes de grupos religiosos, por ejemplo, un tal Buda, un tal Mahoma y otros tantos que se han constituido en estos últimos siglos, todos esos personajes que existieron se quedaron en la tumba. Ahí están sus restos. Pero Cristo hizo la diferencia. Cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús y pidieron a alguien que abra la puerta, quite la pesada piedra, resulta que ya no estaba tal piedra. Y habían unos ángeles ahí que le decían a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántos creen que Cristo vive, hermanos? No, usted no lo cree. ¿Cuántos creen que? Amén. No sé si le duele su brazo. Si le duele, ahorita oramos por usted, porque Cristo vive y está en esta tarde, en esta reunión. ¿Cuántos creen que Jesucristo está en medio de nosotros? Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Y sabe una cosa, Cristo no miente. Este era el mensaje de Pablo. Número uno, comprobar por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Número dos, que era necesario que el Cristo muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y número tres, que este Cristo que iba a morir en la cruz del Calvario se había levantado de entre los muertos. La resurrección del Señor Jesús. Este era el mensaje de Pablo. Esta es la esencia del Evangelio, hermanos. Ahora, mire usted, como sucede siempre, hubo gente que creyó, hubo gente que no creyó, pero también hubo gente que no solamente no creyó, sino que fueron maletas. Cuando te predicaron a ti, ¿cuál de estas tres opciones, con cuál de estas tres opciones te identificas? ¿Creíste apenas te predicaron? Dijiste, no, estoy bien por el momento. ¿O correteaste a los que te hablaron de la palabra? ¿Cuál fue tu caso? Conozco a más de uno en este lugar que solito lo han dicho. Cuando les predicaron, se molestaron y le echaron los perros a los hermanos que fueron a predicar. Los corretearon, les cerraron la puerta. Me acuerdo de una hermana que fueron a Minas y hasta un machete le sacaron. ¿Por qué? Porque hubo gente que reaccionó mal ante la predicación del Evangelio. Y ahorita les voy a decir una razón personal que yo tomo de esta escritura por la cual se enojaron. Bueno, la gente que creyó fue bastante. Ahí lo dice, mire usted, versículo 4. Algunos de ellos que creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, dice, gran número. Mucha gente se convirtió. Mucha gente creyó el mensaje de Pablo.
Mucha gente reconoció que Jesús era el Mesías, que vino a morir por nosotros, pero que Dios lo levantó de los muertos. Mucha gente creyó ese mensaje, ahí lo dice la Escritura, y se juntaron con él. Es más, tanta gente se convirtió que dice el pasaje que había personas de la nobleza. ¿Qué significará eso? No se refiere a la cualidad de noble, es decir, que sean así distinguidos, que sean buena onda, no, que sean tranquilos, no. Se refiere a un título de la nobleza, gente importante, vaya, gente que se codea con los de la alta sociedad, con los gobernantes, la nobleza. Es decir, fíjate, el evangelio no solamente penetró los corazones de gente sencilla, sino también los corazones de aquellas personas de un alto nivel de vida social. Porque tanto el rico como el pobre necesita a Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Ah? El rico como el pobre, el indocto como el que tiene un doctorado, ambos necesitan a Cristo. Ambos necesitan a Cristo. Todos necesitamos a Jesús. Dile a tu vecino, por favor, todos necesitamos a Jesús. Bien. Pero resulta que los que no creyeron se enojaron, se pusieron celosos. Sí hay este tipo de gente, sí hay. ¿Cómo manifestaron su enojo estas personas? Pues dice que los que no creyeron, llenándose de celos, alborotaron a las personas, buscaron gente mala, gente ociosa. Entiendo por gente ociosa a la que posiblemente estaba en una esquina, ahí están nada más cotorreando, pasa el día y ahí se la pasan, no hacen nada ni para atrás ni para adelante, no producen, no generan, no les interesa lo que pasa en su hogar, ahí están de ociosos. Entonces entiendo que esta gente fue a donde sabían que había este tipo de personas ociosas y posiblemente les dieron un dinerito. Mira, te doy para el pomo si me haces un trabajo. Y los otros dijeron, óyeme, ¿a quién hay que matar? Síganme y les voy a mostrar. Y se fueron con esta gente, dice que armaron un alboroto. Se fueron con todas estas personas a casa de, yo no lo sé leer, no sé si Jasón o Jason. ¿Cómo se lee? ¿Jasón o Casón? No es nosotros. Jasón. Bueno, es que se oye raro Jasón, pero bueno, está bien. La cuestión es que llegan a casa de Jasón, ¿no? Oye, me siento raro con ese nombre. Llegan a casa de Jasón y resulta que le dice, Jasón, saca a esa gente que está contigo. Y Jasón, tranquilos, aquí no hay nadie, aquí los tienes guardados, sácalos y sácalos. Y dice la Biblia que era tanto el enojo, dice que asaltaron. ¿Qué entiendes tú por asaltar? Tomar por la fuerza. No me imagino que esta turba loca, ¿verdad? Así con lujo de violencia, empujaron a Jasón, empujaron las puertas, a lo mejor las rompieron, yo no lo sé, pero dice que asaltaron la casa de Jasón, entraron, buscaron por todos lados y dice, no encontrándolo, dice que no encontraron a Pablo y a Silas. Entonces dijeron, estos terribles, dijeron, chíspale, ¿qué hacemos ahora? No está este hombre predicador ni su compañero. Y no faltó uno que le habrá dicho, mira, para que no hayamos hecho el viaje en balde, vamos a llevarnos a Jasón y a los que estén presentes a la cárcel. Y así lo hicieron, así lo hicieron. Se llevaron a Jasón y a los hermanos, dice, que estaban con él a la cárcel y los acusaron. ¿De qué los acusaron? Fueron a la autoridad y le dijeron a la autoridad, este tipo, Jasón, lo acusamos de guardar en su casa gente alborotadora. Lo acusamos de encubrir a ese tipo de criminales. Es más, estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, un tal Jesús. Esa fue la acusación que hicieron estos hombres contra Jasón allá en la cárcel. Pero los hermanos levantaron una ofrenda, creo,
y pagaron la fianza y salieron. Así dice la Biblia, ¿o estoy mal? Así dice. ¿Cuántas veces lo leí para que yo me lo acuerde de todo? Entonces, una descripción personal de esto. ¿Dónde pasó todo esto? ¿En qué lugar pasó? ¿Se acuerda usted en qué lugar pasó? Versículo 1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Si usted tuviera un mapa, de la Tierra Santa, un mapa amplio, encontrará que está lejos de Jerusalén, muy lejos. Está en el mar Egeo, está cerca de estos dos lugares, Antípolis y Apolonia, muy cerca. Cerca también de Filipos, dicen los geógrafos que estaba como a 60 kilómetros de Filipos. Tesalónica llegó a ser un lugar importante por la posición geográfica en la que se encontraba. Así que llegara el evangelio a Tesalónica era algo muy importante. Representaba un lugar estratégico, un lugar por donde todo el mundo pasaba. Así que imagínate, llegó el evangelio a Tesalónica, representaba la oportunidad de que el evangelio se extienda a muchos otros lugares. Entonces, qué importante era este dato. Ahora. Ahí va lo bueno. Ahí van las cosas que usted y yo vale la pena que consideremos de este pasaje. Cosas de las cuales podemos tomar para nuestras vidas. Ahí va, número uno. Como Pablo, tú y yo fuimos llamados a predicar al Señor Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Tú y yo tenemos un llamado a predicar a Cristo. Díselo a tu vecino, tú tienes un llamado para predicar a Cristo. Es importante que este mensaje que llevemos de Cristo sea claro. Es importante que tú le digas a la gente que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también es importante que le digas a la gente que Él resucitó de entre los muertos. ¿Esto qué significa? ¿Qué tan importante puede ser que Cristo haya resucitado de los muertos? Pues nada más y nada menos que en Cristo hay esperanza de que lo imposible sea posible, de que lo que no es pueda llegar a ser. Entonces decirle a la gente, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, lo sepultaron, pero la muerte no pudo retenerlo, representa un mensaje de esperanza, el cual la gente de nuestro tiempo necesita con urgencia. Hermano querido, usted agarra la opinión que está gratis, usted agarre la opinión en esos puntos donde los regalan. Dígame una sola noticia buena que encuentre en la opinión. Tristemente, hermanos, malas noticias, puras malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias. Una buena noticia, viene el Papa a América. No me interesa que venga el Papa. Lo que me interesa es que la gloria de Cristo se manifieste en nuestra tierra, que necesita del favor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se trata, no porque venga este honorable Señor, eso va a suceder. Óyeme, esto sucederá, que la gloria de Dios se manifieste, esté este Señor o no esté. Lo importante es que tú y yo lo creamos. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, te estás durmiendo y no te voy a dejar. Entonces debemos predicar que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero resucitó de entre los muertos. ¿No les alegra esa noticia? Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, pero resucitó, venció a la muerte. Grábese eso, predique eso, hable de eso. Sueñe con eso.
Ese es número uno. Número dos, habrá gente que crea y habrá gente que no crea. Y habrá gente que reaccionarán mal. Cuando tú estés predicando el evangelio, habrá gente que va a decir: yo quiero lo que tú tienes. Habrá gente que te dirá: ora por mí, por favor. Pero habrá gente también que te va a decir: ¿sabes qué? Lo que tú estás diciéndome es interesante, pero ahorita no tengo tiempo, ahorita no quiero, ahorita no puedo, no me interesa. Habrá gente que reaccione de esta manera, pero también habrá gente que se ponga agresiva, que se ponga bélica cuando tú les hables del amor y de la misericordia de Dios. Habrá gente que se enoje, como posiblemente tú te enojaste cuando alguien te predicó el evangelio. Pero la pregunta aquí es: porque haya gente que reaccione mal, ¿debo callar o debo hablar? ¿Qué debo de hacer? Dígame por favor, ¿qué debo hacer? ¿Callar o hablar? ¿Callar o hablar? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Hemos callado o hemos hablado? Le voy a decir una cosa: pese a las circunstancias, pese a la oposición, no debemos callar. Porque si no, óigame, ¿de qué sirve que vengamos a este lugar y cantemos a alguien si no estamos creyendo en su obra? ¿Sí me estoy dando a entender? Es importante que no callemos. Es importante que hablemos, que digamos que Cristo vive. Es importante que digamos que en Cristo hay esperanza, hermanos. ¿Ah? Entonces, que la reacción de la gente, la mala reacción de la gente que no cree en Cristo, no te detenga, no te calle. Habla de Cristo, predica a Cristo, di que Él vive, di que Él es verdadero, di que Él es real, di que Él se mueve en ti y a través de ti. Confiesa su nombre, pero no calles. Dile a tu vecino: ¿ya lo oíste? Dice el pastor que no calles. Yo me pregunté, ¿por qué esta gente reaccionó mal? Dice que los que no creyeron se llenaron de celos y fueron a buscar gente mala, gente ociosa, para ir a casa de Jasón a atrapar a Pablo y a Silas. Yo me preguntaba, ¿por qué reaccionaron mal? ¿Por qué se enojaron tanto? ¿Por qué se ofendieron? Le decía a Dios: bueno, Señor, dame entendimiento. Y fíjate que le voy a leer lo que Dios me mostró. Dice: aquella gente reaccionó mal porque vivían en pecado. Y vivir en pecado para ellos era normal. Usted sabe que la gente que vive en pecado ve normal engañar a la esposa, ve normal hacer business bajo el agua, ve normal pelearse por todo y por nada. Le llaman defender tus derechos, le llaman dignidad. La gente que no tiene a Cristo no ve mal, ¿verdad? Si hay una oportunidad por allá, agarrarla, no lo ve mal. Pero cuando tú estás en Cristo, te das cuenta que aquellas cosas no deberían haber sido. ¿Sí o no? Entonces, como Pablo viene y su mensaje es arrepentimiento, su mensaje es creer en Jesús, su mensaje es contrario al estilo de vida que ellos tienen, entonces se enojan, se molestan porque les están diciendo en su cara: ustedes están en pecado, ustedes están mal ante los ojos de Dios, ustedes necesitan a Cristo al cual nosotros predicamos. Lo oyen ellos y se enojan. ¿Tú quién eres para venir a decirme que estoy mal? ¿Tú cómo te atreves a decirme que estoy en pecado? Por eso la gente se enojó.
Se lo digo porque yo tuve muchas experiencias. Un día llegué a visitar a un hombre, una familia. Llegué y empezamos la plática, ¿no? Bien. Y me acuerdo que le dije a este señor, ya después de haber platicado un momento, ver romper el hielo, le digo así: me gustaría hacerte dos preguntas. A ver, échamelas. Digo, antes que dar una aclaración, son simplemente suposiciones, no hay ningún deseo, no hay solamente eso. Si tú te tuvieras hoy, ¿a dónde crees que sería tu espíritu? Le digo, pues, no sé, no sé, viene una pregunta. Bueno, supongamos que llegas a la presencia de Dios y Dios te pregunta: te felicito, fulano, ya llegaste a entrar al cielo. Bien. Pero te pregunta el Señor: ¿por qué crees que te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le respondes? Entonces él le digo: pues como ya te dije, yo no me he peleado con nadie, yo no robo, yo procuro educar a mis hijos bien. Y entonces me dice: pues ¿qué te traes? Me estás diciendo que estoy mal. Y se enoja. ¿Y saben qué me dice? Camina. Con mucha amabilidad y tacto, nos sacó de su casa. Solamente porque le pregunté, es algo. Reaccionó. Ahora, entiendo, no sé, pero no es, no sé, porque luego otra persona le compartió y le dijo lo que le explique para no usted. Ese día que vino, ese muchacho alto, guapo, me molestó lo que me dijo. Alto y guapo, es que me enojó lo que dijo. ¿Cómo se atreve a desafiarme? ¿Cómo se atreve a desearte? No, ¿verdad? Yo le dije al Señor la aclaración, pero se enojó. Ahora, al final, él, con el otro hermano, aceptó a Cristo. Y después, en un proceso que todo aquel que recibe a Cristo debe llevar, él reconoció que había muchas cosas en su vida que estaban mal. Pero ese día él se ofendió. Entonces hay gente, hermanos, que reacciona mal. ¿Sabe usted por qué? Porque hay cosas malas en su vida. Se enoja de que venga alguien que les quiera decir. Ahora bien, escuche, esta es una explicación por qué aquella gente reaccionó mal. Ahora, escuche lo que le voy a plantear. El diablo, finalmente, quería impedir a toda costa que el evangelio sea predicado en Tesalónica. Escucha esto: el diablo quería impedir que el evangelio sea predicado en Tesalónica. ¿Cómo lo quería impedir? El diablo hizo tres cosas con Pablo y con Silas y con la gente que había creído. Número uno, infundiéndoles temor. Quiso meterles temor. La Biblia dice que querían sacar a Pablo y a Silas al pueblo. ¿Qué significa eso? Sacarlos al pueblo significa que iban a incitar al pueblo a que mataran a Pablo y a Silas. Vea usted el contexto de lo que estoy diciendo y lo va a entender perfectamente. Entonces, sacarlo al pueblo representaba a que en la vida de ellos corriera peligro. Entonces, esta gente manipulada finalmente por el enemigo quería infundir temor en los hermanos que estaban predicando el evangelio. Pero número dos, querían frenar la predicación del evangelio tomando represalias. Al no encontrar a Pablo y a Silas, se agarraron al que se les atravesó y era Jasón y se lo llevaron a la cárcel. Tomaron represalias. Número tres, levantando calumnias. Porque en realidad Pablo y Silas no estaban aguantando al pueblo como ellos decían. En realidad ellos estaban llevando un mensaje de esperanza y de salvación.
prediquemos el evangelio? No lo quiere. No quiere a tu vecino. El diablo quiere que estemos calladitos. El diablo no quiere. El diablo no quiere que hablemos de Cristo. El diablo no quiere que hablemos de la salvación. El diablo no quiere que hablemos de la esperanza. El diablo no quiere que hablemos de una nueva oportunidad. El diablo quiere callarnos. El diablo quiere poner su mano en tu boca. El diablo quiere eso quiere hacer el callar. ¿Ok? Entonces el diablo no quiere que prediquemos el evangelio. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿De qué manera o maneras intentará impedir que tú prediques el evangelio? A Pablo y a Silas intentó frenarlos, tratando de poner temor en ellos, intimidándolos, tomando represalias, hablando mentiras. De esta manera, el enemigo quería impedir que tú hicieras predicar el evangelio. Ahora, tú acabas de decir que el diablo quiere impedir que tú y yo hablemos de Cristo, del evangelio de las buenas nuevas. Y mi pregunta para ti es: ¿de qué manera o qué maneras el diablo querrá que tú y yo no hablemos de Cristo? ¿De qué manera? A ver, me gustaría escuchar tres maneras. Repito la pregunta: el diablo quiere impedir que tú y yo hablemos de Cristo. ¿De qué manera querrá impedir que prediquemos a Cristo? Tres, a ver, hermano. Por ejemplo, ¿verdad? Poniendo inseguridad en nosotros. ¿Sí? Lázaro. ¿Hay inseguridad en nuestro lado? Con enfermedades, bien. ¿De qué otra manera? Nada. Divisiones, ¿de qué otra manera? Con una falta de compromiso, ¿no? A la visión. ¿De qué otra manera el diablo quiere impedir, a ver de este lado, que hablemos de Cristo? ¿De qué otra forma? ¿Cuál? Temor. Bueno, temor. ¿De qué otra forma? Teresa. Pereza. Pereza. Desánimo. ¿Qué otra forma? ¿Cuál? Me pareció escuchar un lindo gatito, ¿verdad? Falta de tiempo. ¿De qué otra forma? Dígalo, yo sé que usted, le voy a decir lo que no han dicho y que a lo mejor esté de acuerdo conmigo. Con problemas. Problemas. Yo no puedo decir cuál de todos los que mencionamos es el más efectivo, pero sí puedo decir que el diablo usa 1000 estrategias, 1000 maneras para impedir que tú y yo hablemos de Cristo. Si no es una cosa, es otra. Si él ve que no puede con 2 dardos, te manda un tercero, un cuarto, quinto, etcétera, dardos de ataque, porque su objetivo es que tú y yo, mira, quedemos neutralizados. Dile a tu vecino: el diablo quiere neutralizarte. Así que me lleva esto a una pregunta más. Ya estamos llegando a la recta final. ¿Qué debemos hacer a pesar de la oposición, los problemas, y de los ataques del diablo? ¿Qué debemos hacer a pesar de, repito la pregunta, a pesar de la oposición, los problemas y los ataques del diablo? ¿Debemos seguir predicando o debemos dejar de hacerlo?
A ver, levante su mano el que diga: pastor, debemos seguir predicando. ¿Ah? Muy bien. Debemos seguir predicando. No debemos caer en el juego del diablo. No debemos, repito, no debemos caer en las mentiras del diablo. Una persona que puede estar enferma, un argumento del diablo puede ser: ¿cómo vas a hablar de que Cristo vive, que tiene poder, si tú estás enfermo? Una persona que tiene problemas, el diablo va a usar un argumento más o menos: ¿cómo vas a decir que Cristo es la solución si tú no le buscas ni pies ni cola a tu problemática? ¿Cómo le vas a decir? Viene el diablo y te pone más argumentos. ¿Cómo vas a decirle a la gente que Cristo es el camino si tú estás bien perdido? Y así muchos argumentos. Ahora, a pesar del bombardeo de pensamientos que no provienen de Dios, a pesar de los problemas, de las broncas, ¿debemos callar o debemos predicar a Cristo? Dígalo fuerte. ¿Debemos predicar o debemos callar? ¿Debemos callar o debemos predicar? Bueno, le propongo algo. El que considere que debemos hablar de Cristo a pesar de todo, diga un amén bien fuerte. Lo voy a grabar para que vea usted la diferencia entre este amén y el de hace media hora. Debemos hablar a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo. Si usted sigue leyendo la historia de Hechos 17, Pablo tuvo que huir. Pablo tuvo que salir por piernas porque su vida corría peligro. Y al siguiente lugar donde fue, también tuvieron los hermanos que buscar una manera de sacarlo de la ciudad porque su vida corría peligro. Pablo se quedó callado. Pablo dijo: no, ya no voy a seguir hablando de Cristo. Óyeme, pues si me quieren matar. De ninguna manera Pablo se cayó. De ninguna manera cayó en el juego del enemigo. No se creyó las mentiras del diablo. Él tenía broncas y tenía broncas de verdad. Pero a pesar de eso, a pesar de las luchas, él no se cayó. Él dijo: Cristo vive. Él dijo: Cristo murió en la cruz del Calvario, pero él resucitó. Y si él vive, yo tengo esperanza. Si él vive, yo tengo una oportunidad. Por eso Pablo, amados hermanos, no se cayó a pesar de todo. ¿Se acuerda usted que un día un profeta, Agabo, dijo: ¿de quién es este cinturón? Y alguien, más bien Pablo, dijo: es mío. Y este hombre, Agabo, se amarró los pies y las manos y le dijo: pues muchacho, si tú eres el dueño, Dios dice que así te va a pasar si sigues predicando el evangelio. Te van a tomar, van a querer tomar tu vida, van a querer hacerte daño, te van a meter a la cárcel, te van a presionar, van a estar sobre ti, te van a hostigar, te van a intimidar. Eso es lo que quieres si quieres predicar el evangelio. Y Pablo dijo: no solamente eso, estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario por causa de Jesucristo. Pero nada ni nadie iba a callar a Pablo. Que nada ni nadie te calle, mi hermano. Yo sé que muchos de aquí tenemos problemas, pero los problemas, ponte a pensar, son una estrategia del diablo para sacarte de la jugada, para perderte de la bendición de que alguien te diga: sí, ora por mí, yo quiero a ese Cristo que tú me estás predicando. Sacarte de la jugada y que tú te prives de la bendición de ver un recién nacido que provino del mensaje que tú le predicaste en el nombre de Jesús. El diablo quiere sacarte de los propósitos de Dios. ¿Cuántos en este lugar entonces? ¿Cuántos en este lugar están de acuerdo en que debemos predicar el evangelio a pesar de todo? ¿Cuántos en este lugar están de acuerdo en que debemos presentar el evangelio a pesar de todo? Muy bien, Dios le bendiga, sinceramente. Ahora, vamos a aterrizar todo esto. ¿Sabe qué me gusta de este pasaje que acabamos de leer?
Un detalle que no les dije a propósito, esperando esta última parte del mensaje. ¿Cuántos días de reposo estuvo Pablo en Tesalónica? ¿Se fijó usted? 3 días de reposo equivale a día de reposo son los sábados. 3 días de reposo fueron 3 sábados. ¿Cuántos días entonces estuvo Pablo en Tesalónica? 3 semanas, 21 días. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que en esas 3 semanas se levantó una iglesia fuerte, poderosa, por medio de la predicación de un par de hombres que no le tuvieron miedo a la muerte. Hermano querido, es lo que Dios quiere hacer de ti. Es lo que Dios quiere hacer con tu vida, usarte. Porque hay gente donde tú vives, hay gente donde tú te mueves que necesita a Cristo. Pero el diablo sabe que si te neutraliza, esa gente seguirá igual o peor. Esa gente se va a sumir en su miseria espiritual. Esa gente va a estar en peores condiciones cada vez. Y tú neutralizado, y tú los vas a ver. Y a lo mejor sientas remordimiento, a lo mejor digas pobrecitos, pero no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque le creíste en sus mentiras al diablo, porque caíste en su trampa, porque caíste en su juego. Te neutralizó, te sacó de la jugada, te desplazó, te tacleó, te tiró a la lona. Pero hoy te digo, tú no puedes seguir así. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantar el nombre de Jesús. Tenemos que hablar de Cristo a pesar de las circunstancias. Pastor, yo tengo broncas muy grandes. Te tengo noticias, no eres el único. Si todos dieran testimonio, te sorprenderías y a lo mejor te asustarías de que hay gente que tiene broncas iguales o a lo mejor hasta peores que las tuyas. Por lo tanto, yo te exhorto, no te calles. Hay gente que urge de que tú le digas que Cristo vive. Hay gente que apremia, que está pidiendo a gritos que alguien le diga que hay esperanza en Cristo. Pero no te puedes entonces quedar callado. No te calles. ¿Qué pudo hacer? ¿Por qué pudo nacer una iglesia tan rápido en 3 semanas? ¿Qué pudo hacer? Le voy a decir qué pudo hacer. Es el poder del evangelio. Porque la Biblia dice, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y la palabra poder viene de una palabra que a lo mejor usted ha escuchado: dinamita, un explosivo poderoso. La palabra poder viene del griego dinamita. Yo usé un pedazo de dinamita una vez y por poco desgracia una iglesia, porque la usamos mal. Se nos cebó, se pasó de tiempo de explosión. Cuando pensamos que ya no iba a explotar y nos estamos acercando, el chavo que era el albañil responsable iba delante de mí. Nos faltaba llegar como de aquí a la puerta, él va así adelante de mí. Y de repente esa cosa ya ha pasado como 5 minutos que no explotaba y debería tardar 1 minuto. Así que 5 minutos dijimos, ya se cebó, no va a explotar. Cuando vamos caminando, esa cosa, ¡pah! Si usted conoce los cartuchos de dinamita, le quiero decir que nada más le pusimos un cuartito, 2 centímetros. Pero vimos cómo despedazó una laja grandísima. A este muchacho que iba delante de mí, como estaba bien chavo y tenía reflejos, nada más hizo el Matrix. Yo no lo pude hacer, ¿verdad? Pero él sí lo pudo hacer. Aquí le pasó un costal. Yo, como era un buen portero, me tiré a no es cierto. Uno de los costales al cable de alta tensión fue a dar. Fíjate nada más. ¿Y sabe cuántos costales le pusimos a esa cosa? Le pusimos, así como lo hacemos por acá, le pusimos, ¿cómo se llama? Láminas de sincro, 3 láminas, sí, costales y llantas. Y cuando pensamos que iba a reventar, reventó de una forma terrible. Pablo dice, el evangelio es la dinamita de Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá un humano
que se pueda resistir al poder de Dios, no lo hay. Y el Evangelio es poder de Dios. No calle. Tenemos que hablar. Aunque ahorita no la estés pasando bien, aunque ahorita haya escasez, haya lucha, haya batalla, no calles. Hay personas que están definitivamente en peores circunstancias que las tuyas, porque tú tienes esperanza, tú tienes a Cristo. No calles. Cada vez, escucha esto que anoche Dios, estoy en la conclusión escribiéndola y me gustó. A mí me gustó estas frases. Cada vez que predicas a alguien y viene a los pies de Cristo, hay fiesta en los cielos. ¿Sí o no, hermanos? Ahí lo dice Lucas 15. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si hay gozo en los cielos, ahí va la frase que a mí me encantó anoche que estaba reflexionando esto. Si hay gozo en los cielos por causa de una persona que viene a los pies de Cristo, ¿cómo te imaginas el rostro de Jesús? ¿Sabe cómo me lo imaginé? Me lo imaginé sonriendo. Porque me acuerdo del pasaje que le compartía a los líderes la semana pasada, en donde la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios son esos corazones de la gente que viene a los pies de Cristo. Hay gozo en los cielos. El Señor Jesús está sonriendo. Cuando predicamos el Evangelio y alguien viene a los pies de Cristo, ¿sabe qué pasa también? Le arrebatamos un alma al diablo. Cuando usted predica el Evangelio, usted le está arrebatando un alma al enemigo. ¿Se da cuenta de esto? Porque la gente que no tiene a Cristo, esclava de quién es. Si tú le predicas el Evangelio y viene a Cristo, tú se lo estás quitando de las manos. Cuando tú le predicas a alguien y viene a los pies de Cristo, el reino de Dios se extiende. El reino de Dios crece. Cuando tú le predicas a alguien y viene a los pies de Cristo, un muerto resucita. Porque la Biblia dice, Efesios 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando una persona viene a Cristo, viene a sus pies a través del mensaje del Evangelio, tú estás resucitando un muerto. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, una vida tiene una nueva oportunidad. Una vida tiene una nueva oportunidad. Pregunto de nuevo, ya terminamos. ¿Cuántos en este lugar están de acuerdo en que debemos predicar el Evangelio a pesar de las luchas y de los problemas? Hace un rato dijeron más amén. ¿Qué pasó? Ya les dormí. ¿Cuántos están de acuerdo en que debemos predicar a Cristo en las buenas y en las malas? Perfecto. Perfecto. Si usted está de acuerdo, cierre sus ojos. Ahí en su lugar.